¿cómo están? Les habla nuevamente Manoli Yunan Razol López. Hoy voy a ser su docente en la materia de fisiología para hablarles un poco de qué es la ósmosis. Como vimos en la clase anterior, la difusión a través de la membrana es el paso del soluto a través de esta, y ahora la ósmosis es el paso del solvente a través de una membrana permeable. Ok, bueno, nuestra tabla de contenido, primero vamos a definir qué es la ósmosis, vamos a describir las condiciones que se requieren para que esta ocurra, vamos a explicar cómo se relaciona la ósmosis con la osmolalidad y con la presión osmótica. Posteriormente vamos a explicar los tipos de soluciones y por último ver cómo se relaciona la ósmosis con el equilibrio entre el espacio interno y el espacio externo del organismo. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es la difusión neta del solvente a través de la membrana. Nosotros aquí tenemos nuestra membrana que es permeable, pero va a tener estos poros que se le llaman acuaporinas, que van a permitir el paso del agua a través de la membrana. Vamos a tener a nuestro espacio extracelular y nuestro espacio intracelular. ¿Ok? Para que se dé esta ósmosis se necesita de algunos requerimientos, como es la diferencia de concentración de soluto en ambos lados de la membrana permeable. Asimismo, debe de existir una membrana que sea impermeable al soluto, es decir, que no permita el paso de soluto y que solo permita el paso del agua. Para esto se requieren pues estos poritos, estos canales que se les conocen como acuaporinas, que van a permitir el paso del agua al espacio que lo requiera. ¿Ok? ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues vamos a tener nuestro espacio extracelular y nuestro espacio intracelular. Entonces, imaginemos que en nuestro espacio extracelular hay un aumento de solutos y hay una disminución de solventes. Entonces, el agua, que es el soluto, va a pasar a este medio para poder equilibrar ambos espacios, es decir, para que exista una homeostasis en el medio interno y en el medio externo. Lo podemos ver aquí. Tenemos a nuestra membrana, nuestro espacio intracelular ahora y el extracelular. Le hacemos zoom y podemos ver que está aquí nuestra membrana y nuestras acuaporinas, ¿no? Que son estos poritos que le van a permitir el paso al agua. Por un lado vamos a tener una concentración más, una sustancia más diluida y una sustancia más concentrada. ¿Qué quiere decir esto? La sustancia diluida va a ser cuando exista una mayor cantidad de agua que de soluto. Y la más concentrada es cuando existe más soluto y menos agua. Entonces, para equilibrar esto, el agua va a pasar por medio de estas acuaporinas a la solución que está más concentrada para llevar más agua y así que se equilibren ambos espacios. Ok, un ejemplo de los efectos de la ósmosis lo vamos a ver aquí. Tenemos un vaso precipitado donde pues tenemos agua y tenemos 180 gramos de sacarosa. Si recordamos, pues la glucosa es impermeable a la membrana. Por lo tanto, pues también lo va a hacer la sacarosa. Dentro de nuestro vaso de presión vamos a tener un saco con una membrana semipermeable que le permita expandirse. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos damos cuenta, en nuestro espacio, este va a ser nuestro espacio interno y nuestro espacio externo, ¿va? Entonces nuestro espacio interno va a tener 360 gramos de sacarosa, es decir, va a tener lo doble que nuestro espacio interno. Entonces esta solución está más concentrada, pero para que haya un equilibrio, la membrana va a permitir el paso de agua a nuestro medio interno. Este saquito se va a expandir hasta que pues haya un equilibrio en el líquido de ambos espacios. Ahora pues vamos a hablar cómo se relaciona la ósmosis con la osmolalidad y con la presión osmótica. Bueno,
La presión osmótica es simplemente el suspender la ósmosis de una solución. ¿Qué quiere decir? Otra vez aquí tenemos nuestro vaso de precipitación y nuestro saco de membrana semipermeable. Vamos a tener también un tipo de atmósfera que va a estar entre el medio externo, que sería lo del vaso, y el medio interno, que es el globito o el saco. Vamos a tener 1 y 2. Acá pues vamos a tener lo mismo en nuestro medio externo, nuestro vaso de precipitación, y nuestro medio interno, que va a ser el saquito de membrana expandible, pero también vamos a tener nuestro cubo de atmosférico, lo vamos a llamar así, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nuestro medio externo, que no hay soluto, le va a donar agua al medio interno que está más concentrado. Aquí pues podemos ver que le dona 4 de agua y acá le va a donar 8 porque es lo doble, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando se le done el agua? Pues se va a empezar a expandir nuestro saquito. Entonces, esta esferita o este cubito atmosférico lo que va a permitir es detener la expansión cuando ya esté al máximo el saco. ¿Para qué? Para que no haya un rompimiento del saco o de la membrana. Entonces la presión osmótica va a indicar la fuerza por la cual una solución atrae agua mediante ósmosis, ¿ok? Va a saber cuándo parar la ósmosis para no afectar a nuestro medio, ¿ok? Y bueno, entre más soluto haya, más solvente se necesita. ¿Para qué? Para que exista ese equilibrio. Ahora vamos a ver el término de osmolalidad. La osmolalidad es la expresión para medir la molalidad total de una solución. Y bueno, tú me vas a decir, pues, ¿qué es la molalidad? La molalidad es la proporción que existe entre el agua y el soluto, ¿ok? Un ejemplo lo vamos a ver aquí. Otra vez tenemos nuestro medio externo, que es nuestro vasito de precipitación, es medio externo, y nuestro medio interno, que es nuestro saquito con la membrana semipermeable. Entonces, si te das cuenta, en nuestro medio interno vamos a tener 2 moles de glucosa, por lo tanto va a haber 2 de osmolalidad. Pero en nuestro medio interno igual va a haber 2 de osmolalidad, pero hay 2 diferentes solutos, que es la glucosa y la fructosa. Pero si te das cuenta, existe nada más 1 mol de glucosa y 1 mol de fructosa, lo que nos va a dar 2 de osmolaridad. No importa que sean diferentes solutos, mientras haya un equilibrio en estos, en el medio interno y en el medio externo. Aquí vamos a decir que tenemos una solución isotónica, es decir que ya se dio la presión osmótica y hay una ósmosis nula, ¿ok? Ya no hay ósmosis, ya se anuló y podemos decir que está equilibrado el medio externo y nuestro medio interno. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de la presión osmótica con iones. Vamos a tener nuestro medio externo nuevamente, que es el vasito de precipitación, y nuestro medio interno, que es el saquito, ¿ok? Entonces, cuando un electrolito, que en este caso es el cloruro de sodio, entra a un soluto que es el agua, se va a ionizar. ¿Qué quiere decir que se ioniza? Se va a separar, ¿ok? Se va a separar el sodio y el cloro. Entonces, de ser 1 mol, se va a convertir en 2 moles porque se separan. Hay 1 mol de sodio y 1 mol de
de cloruro. Entonces vamos a tener 2 de osmolaridad en nuestro medio externo. Y nuestro medio interno, si te das cuenta, nada más hay un mol, entonces nada más tenemos 1 de osmolaridad. Entonces le cede agua a nuestro medio externo para poder compensar el que haya 2 de osmolaridad y haya un equilibrio, para que posteriormente se equilibre y haya en el medio interno como en el medio externo 1.5 de osmolaridad. ¿Cuál es la aplicación clínica de esto? Pues la concentración anormal de proteínas plasmáticas se dará una acumulación excesiva de líquido en los tejidos, es decir, va a dar un edema, una hinchazón del tejido producido por agua. Y esto lo vemos en un claro ejemplo en la cirrosis. Cuando el hígado ya no puede producir albúmina, se da una acumulación de líquido. Este líquido pues va a formar el abdomen globoso que se le ve a una persona con cirrosis a causa de la ascitis. Bueno, ahora vamos a hablar de la tonicidad y vamos a explicar la importancia de los tipos de soluciones. ¿Qué es la tonicidad? Bueno, esta tonicidad se usa para describir el efecto de una solución sobre el movimiento de agua osmótica. Esto lo vamos a ver reflejado en una solución isotónica, una solución hipotónica y una solución hipertónica. Una solución isotónica, como ya lo vimos, es cuando existe una ósmosis nula, cuando ya no hay un intercambio o cuando ya no hay un paso de agua. Isotónica viene del griego osos, que es igual, y tonos, que es tensión. Entonces es que existe una tensión igual respecto al plasma. Vamos a decir que aquí hay una homeostasis. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una solución hipotónica? Hay un incremento de la entrada de agua a nuestra célula. Entonces hay una presión osmótica más baja respecto al plasma. Nuestra célula se va a hinchar por el exceso de agua que existe. ¿Y qué pasa cuando hay una solución hipertónica? Aquí hay una salida excesiva de agua, entonces va a haber una presión osmótica más alta respecto al plasma. Nuestra célula se va a hacer chiquita por la salida de toda el agua, se va a hacer como una pasita, se va a desinflar, ¿ok? Bueno, vamos a decir que nuestra solución es isotónica cuando la célula está flácida, cuando hay una entrada de agua igual a la salida del agua. Nuestra solución va a ser hipertónica cuando en nuestra célula se vea plasmolizada, es decir, que solo salga agua y no se compensa. Va a estar, como ya dije, chupada nuestra célula, va a parecer una pasita. Y nuestra célula va a ser hipotónica cuando nuestra célula esté turgente, es decir, que haya una hinchazón de la célula. ¿Por qué? Porque hay una entrada de agua que no compensa la salida del agua. Hay acumulación de agua, por lo tanto la célula se hincha al igual que las organelas. ¿Cuál es la aplicación clínica de la tonicidad? Pues esto se ve en los líquidos intravenosos. Debemos de saber que estos líquidos intravenosos son isotónicos respecto al plasma sanguíneo con el fin de evitar que las células se expandan o se encojan por el paso de agua. Algunos ejemplos de estas soluciones pues es la solución salina normal, la dextrosa al 5% y el lactato de Ringer. Pero también podemos ver cuando introducimos manitol por vía intravenosa, este nos va a ayudar a que haya una desinflamación del tejido intracerebral cuando hay un traumatismo o cuando hay una lesión a este nivel.
Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la homeostasis. ¿Cómo influye la osmolalidad plasmática en mantener la homeostasis en nuestro medio intracelular y nuestro medio extracelular? Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando una persona tiene deshidratación, va a bajar el volumen sanguíneo porque la sangre se va a ver más concentrada y va a haber un aumento de la osmolalidad plasmática. Por lo tanto, se manda una señal al hipotálamo hacia a los homorreceptores para que estos manden una señal a la apófisis posterior y ésta secrete la hormona antidiurética o también conocida como vasopresina. Esta hormona es liberada en el torrente sanguíneo que posteriormente llega a los riñones y pues aumenta la ingestión de agua y la retención de agua. Pero este es un proceso de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque esto debe de parar. No siempre debemos de pues enviar estas señales a nuestro hipotálamo. Esto es algo que debe de parar porque si recordamos, si una retroalimentación es negativa, ayuda a que se mantenga una homeostasis. En cambio, si una retroalimentación es positiva y positiva y positiva y no para, puede llegar a una patología o a la muerte. Otro ejemplo es lo mismo, ¿no? Hay un estado de deshidratación, baja el volumen sanguíneo, aumenta la osmolaridad plasmática. En el hipotálamo hay una activación de los osmorreceptores, se manda la estimulación de la sed hacia la persona bebe agua y pues por lo tanto aumenta la ingestión de agua y la retención de agua. Pero les digo, nuevamente ya cuando se cumpla esto, se debe de mandar la señal al hipotálamo para que pare la activación de los osmorreceptores. También debemos de saber que cuando una persona está deshidratada va a beber agua, pero va a disminuir la orina para poder compensar todo lo que requiera el organismo. Y bueno, aquí se los dejo con letra para que posteriormente lo puedan leer. Y pues recordamos que la importancia de la ósmosis y de la difusión intracelular es mantener un equilibrio en el cuerpo para que se dé una homeostasis, para que haya un buen equilibrio entre el medio interno y el medio externo y así no haya alguna patología o no se dé una regulación adecuada. Muchas gracias por su atención. Mis presentaciones las pueden encontrar en UDocs, tanto la de la difusión a través de la membrana y esta de ósmosis. Ya no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @HarperAcademy y a mí me pueden seguir en mi cuenta personal de Instagram como @manolirazo o en mi cuenta médica @neuronarosa. Es un gusto estar aquí con ustedes. Cualquier duda pueden hacérmela saber a través de mis redes sociales y yo estaré encantada de poderles contestar. Muchas gracias por su atención.